El presidente francés Emmanuel Macron aprobó sin apoyo de la Asamblea Nacional la nueva ley de pensiones, que aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años para el 2030 y adelanta para el año 2027 la exigencia de 43 años de cotización laboral para poder gozar de una pensión completa. Estas medidas generaron más de 10 olas de protestas en diversas ciudades del país europeo y condujo a que el Poder Legislativo iniciara diversas mociones de censura contra la medida que afecta a la mayoría de los franceses. Francia, el despojo a una vejez digna. Pongamos entonces el punto en la I. En Francia, la nueva ley de pensiones es rechazada por la ciudadanía. Sin embargo, fue aprobada el pasado 16 de marzo por el Senado. Por su parte, la Asamblea Nacional, que en su mayoría es opositora al actual gobierno de Emmanuel Macron, cuestionó la reforma. De este modo, el Ejecutivo, al no contar con los votos suficientes de la Cámara Baja, optó por el artículo 49.3 que permitió aprobar la reforma de la Ley de Pensiones a través de la Asamblea Nacional sin votación, exponiendo al gabinete a una moción de censura. Los diputados sometieron al gobierno francés a 2 mociones de censura con el objetivo de frenar la reforma de pensiones, pero ninguna de los 2 contó con los votos suficientes para su aprobación. Diputados impugnaron la ley de reforma de pensiones ante el Consejo Constitucional y este dio su veredicto el pasado 15 de abril, aprobando la edad de jubilación a los 64 años de edad. También rechazó una primera solicitud de los legisladores de la oposición para realizar un referéndum sobre la reforma de pensiones. Cada país tiene normas especiales que pueden superar el recorrido clásico del sistema legislativo en casos particulares de emergencias nacionales. Imagínese usted lo que puede ser una agresión militar, lo que puede ser una crisis económica, lo que puede ser un evento natural dramático, son varios los motivos. Y también lo que puede ser una crisis internacional. Así que no me sorprende el hecho que existan eso, incluso creo que sea normal que existan. El problema es si esto se aplica a la reforma socioeconómica. Ahí está el meollo del asunto. Es decir, que abusa Macron de esa disposición constitucional para buscar lo número que políticamente no tiene en el país y hacer llegar a su punto de cabida la ley de reforma de las pensiones. Es decir, es un uso impropio de esa facultad constitucional. El artículo 49.3 es una medida que suspende el debate parlamentario y abre un plazo de 24 horas cuando los diputados pueden solicitar una moción de censura. Pero, según el texto jurídico, la censura solo podrá ser aprobada si es votada por mayoría absoluta de los miembros quienes componen la Asamblea. En caso de ser apoyada, obligaría al gobierno a dimitir e impediría la entrada en vigor de la ley en cuestión. Este comodín jurídico ha sido ampliamente usado por Macron, siendo esta la 11ª ocasión que se aplica. La diferencia con las 10 anteriores es que esta ley afecta a la mayoría de los ciudadanos y les priva de opinar sobre una decisión que vulnera la calidad de vida de los franceses. La soberanía popular francesa, que ha sido tomada como referencia en los procesos democráticos del hemisferio occidental, hoy es trastocada por una ola popular que exige el derecho a una vejez digna. El Frente Unido de Sindicatos criticó la propuesta de Elisabeth Borne al asegurar que la reforma de la ley de pensiones pretende agravar a la clase obrera, ya que impondría a la población a trabajar más años en contra de su voluntad. Por otro lado, cuestionaron que el gobierno de Macron no impone mayores impuestos a la clase adinerada de la población francesa, pero sí vulnera los intereses de la clase trabajadora.
Todos los sindicatos del país, de forma unánime, consideraron que la reforma es un atropello a los derechos de los trabajadores y han convocado una huelga general que se ha mantenido en los últimos 3 meses en diversos lapsos. Junto a ella, se ha expandido movilizaciones en varias ciudades de Francia con la idea de manifestar su rechazo a la reforma de pensiones. El gobierno francés, por medio de la policía antidisturbios, ha utilizado gases lacrimógenos y gas pimienta contra los manifestantes en diferentes ciudades del país como Marsella, Nantes, Lyon, Estrasburgo y la capital París. El uso masivo de estos gases ha dejado centenares de heridos, como a la vez ha inducido que sean más violentas las protestas, dejando diversas vías públicas deterioradas. Los sindicalistas piden a Macron que vuelva al sentido común y retorne la ley a la Asamblea Nacional para que los diputados la puedan debatir y votar. De igual forma, los sindicatos franceses han convocado una gran movilización popular para el próximo 1 de mayo en lo que consideran un momento histórico para frenar la reforma. Porque tú le estás diciendo a una persona que tiene que trabajar 2 años más de cuanto había establecido trabajar cuando comenzó para tener la misma pensión. Y entonces, por lo tanto, tú le estás quitando 2 años de vida libre para darle otros 2 años de vida de empleado, de trabajador. Los intereses a que sirven esta maniobra son muy francos, muy evidentes. Los intereses son de los grandes grupos financieros internacionales, que son fondos pensiones, son los así llamados fondos buitre, que especulan. ¿Cuál es el tema? El tema es que si tú das al ciudadano una condición por la cual va a trabajar cada vez más y entonces va a tener una pensión cada vez menor, reducida en cantidad y en tiempo, obviamente el ciudadano dice, mejor yo me ponga también una pensión privada que me sustente y que me dé la posibilidad de ir jubilado con mayor cuota de dinero o con mayor facilidades. Una parte ya de la contribución que se paga en Francia de los trabajadores está destinada, por su tratamiento de relación laboral, está destinada a los fondos privados. Pero de esa manera se abre aún más el camino para que los fondos especulativos, los grandes bancos y las grandes compañías de seguro puedan tener su ganancia en una modificación del sistema de pensiones que hace absolutamente inconfiable y provisorio el sistema que la gente tiene delante y que por lo tanto busca cómo tratar de mejorar. La aprobación de la reforma de pensiones ha conducido a grandes críticas por parte de sectores de la sociedad francesa, que cuestionan que, por no ser sometida a referéndum, es antipopular. Manifestantes han expuesto que se vulneran los derechos laborales de los franceses, que recién fueron conquistados hace poco más de 30 años. Entonces, todo lo que son el sistema de protección social, como tú justamente lo llamas, se vuelve un costo. Y comienzan a decirte que es demasiado costoso la salud, demasiado costosa la instrucción, demasiado costoso el sistema de jubilación. Con respecto al sistema de jubilación, ¿qué te dicen? Hombre, ahora la gente vive más. Hay una espera de vida que es más larga de cuanto era hace 30 años. Y entonces, en vez de estar pensionado 15 años, te encuentras pensionado quizás 20 o 25. Es decir, el trabajo está, porque Francia es uno de los países con el índice de trabajo más alto. Entonces, el problema no es que hay poca gente que trabaja y demasiada gente jubilada, por lo tanto la cuenta se dispara. No. El tema es que el sistema no quiere que tú te sientas protegido socialmente por el Estado, porque tú tienes que recorrer a la empresa privada. Ese es el chiste. Después del hecho que el sol sale y se va, es una de las cosas más ciertas que hay. Tú tienes las condiciones generales de algunos millones de personas en Europa que son demasiado viejos para trabajar y demasiado jóvenes para jubilarse. ¿A qué te sirve eso? Al sistema que le sirve. Que esa parte de la vida donde tú ni trabajas ni estás jubilado, vives gastando tu ahorro y vives prestando dinero y vives necesitando de otra ayuda.
porque de lo contrario no te estás pagando un sueldo, no te están pagando la pensión y cómo vas a vivir. La erosión del ahorro privado, que ya ha sido mayúscula en estos últimos 20 años, y la capacidad de endeudarse aún más. ¿Y con quién te endeudas? Los bancos. ¿Y quién es que establece el nivel de los préstamos, el nivel de los intereses? Entonces, son los bancos. Y entonces la condición de quien no trabaja porque es demasiado viejo para trabajar y no se va jubilado porque es demasiado joven para irse jubilado, es la condición perfecta del ciudadano consumidor, que no tiene ya reivindicaciones sociales y que solo está en su casa esperando que le llegue la edad de la jubilación. Esa es la verdad. Y es un hueco tremendo donde caen millones y millones de personas en todos los países europeos. Sociólogos advierten que la situación que padece la sociedad francesa es consecuencia de las anteriores administraciones de gobiernos, pues estas fueron construyendo el terreno para poder ir incrementando la edad y los años de cotización. Y con el gobierno de Macron se concreta un escenario que se buscaba desde el gobierno hace más de una década. Estas medidas las vimos desde el gobierno de Nicolás Sarkozy, que no respetó la opinión popular, ni se sometió a referéndum la decisión de incrementar la edad para poder gozar de una pensión completa. Luego, con François Hollande, se continuó esa política que permitió incrementar los años de cotización para el 2035, pero Emmanuel Macron decidió adelantar la fecha para el año 2027. Hasta hoy, más de 1 millón de personas están en las calles de Francia rechazando lo que es una de las medidas más antipopulares de Macron. Durante el primer gobierno de François Mitterrand, en Francia se adelantó la edad de jubilación a los 60 años. Esto se mantuvo estable hasta los 90, pero en su segundo mandato se incrementó el número de años laborales de 37.5 a 40 años para poder gozar de una pensión completa. Esta medida condujo a que los sindicatos salieran a protestar. El 11 de agosto del 2009, durante la administración de Nicolás Sarkozy, se reformó la ley de pensión en Francia, donde se aumentó de 60 a 62 años la edad para optar a la jubilación. De igual forma, la sociedad francesa salió a las calles en protesta contra la medida. En 2014, el gobierno de François Hollande incrementó los años de cotización para la obtención de la pensión completa, que pasó de 40 años a 43 años para el 2035, lo cual condujo a fuertes olas de protestas, causando la huelga de trenes del 2019. Emmanuel Macron, en sus 2 campañas electorales, no tuvo como propuesta el incremento de la edad para poder optar a una pensión. Sin embargo, ahora lo está haciendo sin tomar en consideración el respaldo del pueblo francés ni de la Asamblea Nacional. Esto ha ocasionado que los trabajadores sigan en las calles protestando a pesar de que ya fue aprobada la ley por el Consejo Constitucional el pasado 15 de abril. Ellos dicen, es una excusa, que la esperanza de vida de la población es más alta. Los hombres y las mujeres antes morían mucho más jóvenes de cuanto mueren ahora por la evolución de las sociedades y que por lo tanto hay que trabajar más porque si no demasiado tiempo te quedas jubilado. Ese es un argumento que tiene su lógica, pero con este mismo discurso se podría mover a 2000 otros aspectos de la vida cotidiana. Lo que sí me parece significativo es que la edad cada vez aumenta porque hay un tema muy sencillo. El margen de provecho y las grandes riquezas de las transnacionales, de los grandes grupos financieros, están construidos ya no a través de la innovación del sistema tecnológico, ya no a nivel de innovación de producto, porque en eso los chinos y los países del sur del mundo van mucho más rápido y adelante. No. Está construido sobre la base de una transferencia neta de patrimonio público
hacia la empresa privada. ¿Cómo se hace eso? A través de la reducción sistemática y permanente del nivel de impuestos, a través de la entrega de cantidades espantosas de dinero público con cuentos que inventan como la innovación tecnológica. Ahora hay varios en términos energéticos, en términos... ¿Qué es eso al final? Una transferencia neta de recursos públicos a la empresa privada. Entonces, ¿de dónde se saca ese dinero? Se saca reduciendo el gasto público, o sea, el sistema de jubilación. Porque 2 años menos de algunas decenas de millones de ciudadanos franceses es un patrimonio enorme. Y de esa manera, el Estado, que según el turbocapitalismo debe perder su función emprendedora, solo tiene que estar ahí haciendo lo que entregue el dinero a la empresa privada, hace un paso más hacia la definitiva privatización del sistema socioeconómico del país. De eso se trata. La edad tiene poco que ver, la esperanza de vida tiene poco que ver. Francia es uno de los países con mayor nivel de ocupación. Solamente en el año pasado se ocuparon 1.700.000 personas más. Así que no hay cuestión de cuentas, para nada. El gobierno francés alega que el aumento de la esperanza de vida ha dejado al sistema de pensiones en un estado de precariedad. Con esto justifica que establezca la actual reforma de pensiones, buscando que los franceses trabajen más tiempo para poder obtener una pensión. A su vez, el gobierno rechaza que el 14% del PIB del país se gaste con el pago de pensiones. El actual gobierno evalúa la pensión como un gasto social y no como una inversión social. Y aquí está la primera parte del problema. Me gustaría leer los datos que la ministra francesa asigna a la ayuda pública a la empresa francesa y me gustaría saber el gasto de defensa de Francia. Me gustaría saber, por ejemplo, cuánto gasta Francia por la ocupación militar de hecho de una parte de África y cuánto gasta y cuánto gana con la opción del franco francés en África. Es decir, hay un problema solo en la cuenta francesa, que es el problema energético. Francia era uno de los más grandes exportadores de energía. Les recuerdo que Francia es un país de energía nuclear. Tiene 40 reactores nucleares, de los cuales ahora, creo, si no me equivoco mal, creo que 32, no, tiene 56. 32 de esos 56 están en manutención, porque tiene 40 años de existir. Vendía energía a Rusia, y vendía energía al resto de Europa por ser barata. Ahora la necesidad de recurrir a su energía impide que se pueda volver a vender. Hasta casi necesita energía, porque Francia es un país energívoro, como se le dice, es decir, que tiene un consumo de energía altísimo, porque nunca ha renovado su parque industrial. Entonces, esta es la única cuenta que ya está causando problemas serios a Francia. Por el resto, la condición general de la economía francesa no necesita aprestar la vida de los ciudadanos franceses, que dicho sea de paso, no es nada de divertido. Francia es uno de los países más caros del mundo y los pensionados, los jubilados franceses no se la pasan de ninguna manera de mejor. Eso hay que estar claro. Sin embargo, los servicios a la persona que garantizan los derechos universales, eso sí funciona. El tema es, ¿hasta cuándo decidirán de privatizar? A la par de los argumentos del gobierno francés sobre esta reforma de pensiones, analistas plantean que las apresuradas decisiones de Emmanuel Macron se deben a la recesión económica que padece el país galo, luego de fomentar y activar junto a varios países de la OTAN el bloqueo económico contra Rusia, una acción que ha desmejorado la calidad de vida de sus ciudadanos al aumentar, por supuesto, el costo de los servicios básicos. Obviamente la guerra con Rusia ha desatado una serie de repercusiones negativas en la economía de toda Europa, y no solo Francia, particularmente de Alemania, más que de Francia, pero también en Francia, también en Italia. La única que parece haber resentido un poco menos es España, porque sigue traficando con los rusos. España sigue comprando hidrocarburos de los rusos a través de una partida de giro, la llamamos aquí, o sea, a través de otros países y todo eso. Un poco como hacen todo, porque Europa tiene mucha declamatoria y mucha hipocresía también. Indudablemente la vida de los jubilados se ha vuelto más difícil porque claro que haya habido una alza de precios por lo que son los servicios de energía. Y los servicios de energía nos referimos al gas y a la luz. Y esto
determina directamente un impacto sobre el costo de la vida de los jubilados. Y no solo de los jubilados, también de los que no están jubilados. Pero mayormente de los jubilados. Te recuerdo que hay algunos millones de jubilados en Francia que reciben 700 euros al mes. Como que no te diviertes nada en Francia. La reforma de pensiones en Francia hoy moviliza al país. Los diferentes sindicatos se organizaron con el fin de presionar al gobierno francés y desean seguir protestando por la forma como se aprobó la ley. Sienten que es un abuso que la ley no haya sido sometida a votación en la Asamblea Nacional. Los trabajadores franceses denuncian que no desean trabajar 2 años más, pues un gran porcentaje de la población de adultos mayores, al perder sus empleos, les cuesta conseguir uno nuevo, debido justamente a la discriminación por edad en el mercado laboral. Pero el gobierno francés sigue desoyendo las peticiones del pueblo, que lleva más de 3 meses protestando contra la ley de pensiones. El gobierno de Macron tendrá que enfrentar las movilizaciones que hasta hoy siguen estremeciendo al país europeo. Toca esperar entonces cuál es el resultado de esta decisión ejecutiva que afecta a los más desfavorecidos, mientras Francia seguirá movilizada por el derecho a una vejez digna. Así, hemos puesto el punto en la I.